Buen día para todos. El día de hoy vamos a estar conversando sobre el siguiente tema, cáncer de pene, específicamente epidemiología, etiología y diagnóstico. Quien les habla, la doctora Daraí Silva, residente de primer año de posgrado de urología del Hospital Vargas de Caracas. En esta oportunidad, como tutor, el doctor Manuel Escorcia, adjunto del Servicio de Urología del Hospital Vargas de Caracas. Iniciando con el tema, tenemos que el cáncer de pene representa alrededor del 95% de los casos. Es una enfermedad poco común en los cuales vamos a tener una incidencia que oscila entre el 0,6 y 6,8 por cada 100.000 hombres. Esto nos va a representar un 0,2 a 0,4% de las malignidades en los hombres. Si hablamos de supervivencia, esto va a depender de la estadificación y manejo de los ganglios linfáticos. En aquellos pacientes con ganglios positivos, muestra una tasa de supervivencia de 5 años, en alrededor del 20 al 80%. Y si hablamos de enfermedad metastásica, el pronóstico es pobre. En el 2020, el número estimado de casos, de nuevos casos de cáncer de pene y otros cánceres genitales masculinos en los Estados Unidos es de 2.200 pacientes, con 440 pacientes con muertes específicas por cáncer previstas. La incidencia va a ser mayor en los hombres en los países de desarrollo como Asia, África, el sur de África y América. Con respecto a la edad, esta va a estar representada en aquellas edades comprendidas entre 50 y 70 años, con una edad promedio de diagnóstico de 68 años y un aumento del riesgo en aquellos hombres mayores de 50 años. Según la etiología de cáncer de pene, sigue siendo aún desconocida y su mecanismo de desarrollo no se ha dilucidado por completo. Sin embargo, existen factores de riesgo en los cuales podemos mencionar fimosis, que representa alrededor del 25 al 60% de los casos en aquellos pacientes que llegan a desarrollar cáncer de pene, sobre todo en aquellos pacientes en los cuales no han sido circuncidados o en aquellos pacientes con una circuncisión en la adultez, va a presentar un mayor riesgo de presentar esta patología. Con respecto a los factores de riesgo como balanitis, se evidencia que existe un incremento mayor en el carcinoma in situ y en cáncer de pene invasor, con aquellos pacientes con antecedentes de laceraciones de pene. El líquido esclerósico vamos a tener que es una enfermedad o una condición inflamatoria de la piel de origen desconocido, pero que existe una fuerte asociación en cáncer de pene alrededor del 2 al 8%. El tabaquismo también se evidencia como un factor de riesgo, ya que aumenta en aquellos pacientes en los cuales tienen hábitos tabáquicos de 10 cigarrillos al día, en aquellos pacientes que tienen hábitos tabáquicos mayor de 5 años y también aquellos pacientes en los cuales se evidencia un índice de eh, paquete año mayor a 30. Con respecto al nivel socioeconómico bajo, va a estar representado en aquellos pacientes en los cuales tienen malos hábitos de higiene o poco educación en cuanto a la higiene personal. También existen otro tipo de factores de riesgo como lo es la enfermedad de transmisión sexual, específicamente VIH y VPH, ya que en general alrededor del 40 al 85, el 45 al 80% de los casos están asociados a VPH, sobre todo en aquellos pacientes con VPH de los subtipos 16, 6 y 18, ya que este virus interactúa con oncogenes y genes supresores de tumores. Por lo tanto, va a estar relacionado fuertemente con la aparición de esta patología. Acá podemos observar un cuadro en los cuales vamos a dividir en aquellos casos no relacionados con VPH y en los relacionados con VPH, según el pronóstico. En cuanto a los no relacionados, tenemos que se va a evidenciar en buen pronóstico, sobre todo en aquellos pacientes con carcinoma verrugoso o papilar. Sin embargo, en los pacientes con
carcinomas de células escamosas tipo habitual, existe un pronóstico de muerte por esta enfermedad de alrededor del 30%. O en aquellos pacientes con carcinoma sarcomatoide va a tener un pronóstico de muerte por esta enfermedad alrededor del 75%. Los relacionados con BPH, esto se eleva. En cuanto al basaloide, va a haber un incremento de mayor del 50% en los pacientes muertos por esta enfermedad. Asimismo como el basaloide en un 30% de muerte por esta enfermedad y el de células claras el 20%. En cuanto a la ubicación de las lesiones en el pene, vamos a tener que existen lesiones primarias que van a representar el 34.5% en el glande, el 13.2% en el prepucio, el 5.3% en el surco balano prepucial y no específico alrededor del 42.5%. En cuanto a las lesiones premalignas, las vamos a dividir en lesiones asociadas esporádicamente a cáncer de pene y en las lesiones que son altamente asociadas a cáncer de pene. Entonces, tenemos que en las lesiones asociadas esporádicamente vamos a observar el cuerno cutáneo, la papulosis bovenoides y la balanitis serótica obliterante. En cuanto a las lesiones con riesgo elevado de aparición de cáncer de pene, que va a corresponder hasta un tercio que se va a transformar en esta patología, las neoplasias intraepiteliales como la eritoplastia de Keirat y la enfermedad de Bower. La presentación clínica va a ser variable en cuanto a va a evidenciarse una lesión visible, palpable en el pene que puede estar asociada con dolor, secreción, sangrado o mal olor. Estas lesiones se pueden caracterizar como nodulares, ulcerosas, fúngicas y que pueden estar oscurecidas por presencia de antecedentes de fimosis. En aquellos pacientes en los cuales el signo de la enfermedad ha sido avanzada, se pueden incluir o se pueden palpar nódulos en región inguinal. Según el diagnóstico, tenemos las lesiones primarias. Es importante que nosotros hagamos una buena inspección física que debe incluir características sospechosas de lesiones, ya sea en las características del diámetro, localización de la lesión, el número de lesiones, la morfología de la lesión, ya sea papilar, nodular, ulcerosa o plana, relaciones con otras estructuras como la mucosa, cuerpo esponjoso, cuerpo cavernoso, el color, el límite de la lesión y la longitud del pene. Todas estas características morfológicas nos ayudan a identificar ya sea está relacionado con buen o mal pronóstico. El diagnóstico histológico lo vamos a realizar con biopsias. Ya la podemos hacer sacabocados, incisionales o incisionales para determinar el algoritmo del tratamiento. Es importante tener en cuenta el tamaño de la biopsia, ya que un promedio del menor de 0.1 centímetro es difícil evaluar la profundidad de la invasión, alrededor del 91% de todos los casos. El grado de la biopsia y la muestra final puede diferir hasta un 30% de los casos con una falla en la detección del cáncer en el 3.5% de los casos. Ahora bien, ¿qué debe incluir un informe de patología? Esta información nos debe de ayudar para identificar el patrón histológico y la morfología. La mayoría de los tumores son reconocidos usando hematocilia e usurpina, por lo cual esto debe incluir las siguientes características: tratamientos previos, procedimientos quirúrgicos, localización, dimensión, tipo de tumor histológico, grado histológico, dimensiones máximas microscópicas, alcance de la invasión perineural, márgenes en milímetros, estadios linfáticos del TNM y si está asociado o no a BPH. Según las recomendaciones de la clasificación del cáncer de pene, podemos también
dividirlo en 4 grupos: grado 1, grado 2, grado 3 y sarcomatoide. Según la típica atipia citológica, en grado 1 es leve, grado 2 es moderado, grado 3 anaplásica. La queratinización en grado 1 suele ser abundante, en grado 2 menos prominente, en grado 3 puede estar presente y en sarcomatoide ausente. Con respecto a las características puentes intercelulares, en grado 1 prominente, grado 2 ocasional, grado 3 poco y sarcomatoides ausente. La actividad mitótica en grado 1 raro, grado 2 aumentado, grado 3 abundante y sarcomatoide abundante. Margen tumoral, grado 1 bien definido, grado 2 mal definido, grado 3 infiltrativo, grado sarcomatoide infiltrativo o mal definido. En cuanto a los patrones de crecimiento, vamos a tener 4 tipos de patrones: la diseminación superficial, el crecimiento vertical, los tumores verruciformes y los tumores multicéntricos. Es importante la clasificación de subtipos histológicos, ya que con esto nos permite relacionar la morfología con buen pronóstico o mal pronóstico. En cuanto a los subtipos, tenemos el carcinoma de células escamosas o el tipo usual, en los cuales es un tumor maligno compuesto de células escamosas que puede estar con diferentes queratinización y está presente alrededor del 30 al 40% de los casos. Vamos a observar una úlcera o un área eritematosa que involucran más frecuentemente el glande. El crecimiento es vertical y la diseminación es superficial. También tenemos el subtipo carcinoma en células basaloides, en los cuales es una neoplasia agresiva y esta está asociado al BPH, que a menudo invade profundamente. Corresponde alrededor del 10 al 14% de los carcinomas de pene y que se evidencia como una masa no exofítica, ulcerada, con patrón de crecimiento vertical y usualmente unicéntrico. El lugar más frecuentemente que se puede evidenciar es el glande y secundariamente el surco balanoprepucial. También tenemos el carcinoma verruciforme, en los cuales podemos evidenciar que es un tumor exofítico verruciforme bien diferenciado, es raro, con un lento crecimiento y que puede estar presentándose en el 3 al 7% de todos los cánceres. El sitio más comúnmente afectado es el glande y el prepucio. Asimismo tenemos el de células escamosas, en los cuales es una neoplasia escamosa, exofíctica, de bajo grado. Representa el 5 al 15% de todos los tumores y el sitio más comúnmente afectado es el glande y el prepucio, y rara vez el surco balanoprepucial. Tenemos el carcinoma de células eh, sarcomatoide, que es una variante agresiva de carcinoma de células escamosas, con un tumor exoendofítico o papiloide compuesto por células fusiformes. Representa alrededor del 30% de todos los tumores y que puede estar asociado a la realización de una penectomía total, parcial, como manejo del control local de la enfermedad. Asimismo tenemos el carcinoma mixto, en los cuales podemos evidenciar que existen más de 2 variantes y que son claramente reconocidas y representan alrededor del 20% de los casos. Según la frecuencia de los casos, el pronóstico y el subtipo, tenemos que el carcinoma de células escamosas del 48 al 65% y su pronóstico va a depender de la ubicación. El carcinoma basaloide, que va a tener una frecuencia entre 4 al 10% con mal pronóstico. Carcinoma verrugoso del 3 al 8% con buen pronóstico sin metástasis. El carcinoma sarcomatoide
del 1 al 3% con muy mal pronóstico y metástasis vascular precoz. Carcinoma basiloide verrugoso del 9 al 14% con alto potencial metastásico. Según las directrices de la EAU, tenemos que la evaluación patológica de las muestras de carcinoma de pene deben incluir una evaluación del estado del virus del papiloma humano con una recomendación fuerte. Asimismo, la evaluación patológica de las muestras de carcinoma de pene deben incluir un diagnóstico del subtipo de carcinoma de células escamosas con una recomendación fuerte. La evaluación patológica de las muestras quirúrgicas deben incluir la evaluación de márgenes quirúrgicos con una recomendación fuerte. Posteriormente, realizado el estudio histológico, vamos a clasificar estos pacientes según el TNM, los cuales vamos a evidenciar que tenemos el TX no evaluable, el T0 que es una neoplasia intraepitelial, el T1 con una invasión de glande que puede estar subdividido en T1A y T1B, el T1A sin invasión linfovascular bien diferenciado, el T1B con infiltración vascular, linfovascular poco diferenciado, el T2 que invade el cuerpo esponjoso puede o no invadir la uretra, el T3 cuerpo cavernoso que puede o no invadir la uretra y el T4 que invade estructuras adyacentes. Asimismo, la clasificación de los ganglios y la clasificación de el estudio patológico que le agregamos la P. La metástasis a distancia M0 o M1 y la estadios según el TNM. Según las directrices de la EAU, recomienda la evaluación patológica de las muestras de carcinoma de pene según el PTNM. Y asimismo, la realización de un examen físico debe registrar la morfología, extensión e invasión de estructuras adyacentes del pene con una recomendación fuerte. Para el diagnóstico es importante establecerlo según los estudios de imágenes, en los cuales se ha establecido el uso del ultrasonido Doppler peniano, que tiene resultados similares, pero no son iguales que la resonancia magnética. A esto también lo podemos utilizar para detectar ganglios agrandados y anormales, para identificar la longitud y los hallazgos con una especificidad relativamente alta. Permite conocer la profundidad del cáncer del tumor según los cuerpos cavernosos y permite valorar los ganglios linfáticos inguinales. Las técnicas de imágenes como la tomografía y la resonancia se emplean mucho y son útiles para identificar la extensión y la profundidad de la lesión, para estadificar a los pacientes con metástasis centimétricas o ganglionares mayores de 1 centímetro. Hasta ahora, ninguna modalidad de imagen puede identificar la invasión microscópica. También podemos ayudarnos en la resonancia magnética con una erección artificial con prostaglandina, los cuales nos va a resultar útil para la identificación tumoral de los cuerpos cavernosos y plantearnos un tratamiento quirúrgico. Acá les traigo un estudio en los cuales vamos a mencionar el papel de la resonancia magnética en la estadificación del cáncer de pene. Pues esto es crucial para el tratamiento quirúrgico, ya que nos permite utilizar diferentes opciones disponibles para el tratamiento. Según las guías recientes, como la de la Asociación Europea de Urología, recomienda la resonancia magnética para excluir la invasión de cuerpos cavernosos, especialmente si nosotros nos planteamos la preservación del pene. En esta vamos a identificar las lesiones satélites, la medición de la longitud residual del pene y ayudar a planificar nuestro tratamiento quirúrgico. También podemos contar con la resonancia magnética multiparamétrica, especialmente por imágenes de difusión. Estas nos van a permitir
la evaluación cuantitativa de la invasión y el grado tumoral. Existen imágenes para estadificación local del cáncer en comparación a la tomografía, ya que la tomografía no nos permite una resolución adecuada para el contraste de los tejidos blandos y no nos permite pues la identificación de estructuras anatómicas. Acá podemos evidenciar que el estudio nos menciona la posición en la cual debe estar el paciente para realizarse el estudio. Esta posición es de cúbito supino, colocándose una toalla en la parte superior de los muslos para para elevar el escroto y el pene. En la imagen B podemos ver un corte sagital y en la imagen C un corte coronal con la identificación de los cuerpos cavernosos y una imagen con una anatomía normal. También nos mencionan diferentes casos, diferentes casos de pacientes con cáncer de pene. En esta oportunidad, en la imagen superior, evidenciamos una imagen de un paciente masculino de 58 años con cáncer de células escamosas, en los cuales vamos en la imagen a evidenciar una imagen axial, en los cuales identificamos una masa que se logra dividir del prepucio. Y en la imagen C, posterior a la administración de gadolinio, nos puede identificar un tumor voluminoso que surge del prepucio, pero que no invade los cuerpos esponjosos. En la imagen de abajo, de la parte inferior, podemos evidenciar un caso de un paciente de 61 años con cáncer de pene de células escamosas y evidenciamos un tumor irregular, exofístico en la parte ventral del glande y que se evidencia en la imagen B, en la flecha blanca, la invasión de la uretra. Asimismo, podemos evidenciar que la imagen C posterior a la inyección de gadolinio, cómo invade y se observa cómo hace una obstrucción de la uretra por invasión. En la siguiente lámina podemos observar que un caso de un paciente masculino de 38 años con una masa que involucra el glande, el prepucio e invade el cuerpo cavernoso. Además, podemos identificar la infiltración ganglionar bilateral, sobre todo acá en la imagen C. En la parte inferior podemos observar la imagen de un paciente de 43 años en los cuales se evidencia estructuras como la túnica albuginea y posteriormente excluye la invasión de los cuerpos cavernosos. Posterior a la administración de gadolinio, el tumor muestra realce heterogéneo. El estudio concluye que la resonancia magnética es útil en la identificación local del cáncer y es recomendado por las diferentes directrices para excluir la invasión de los cuerpos cavernosos antes de la cirugía de conservación de órganos. Asimismo, nos permite evaluar la metástasis a ganglios linfáticos locorregionales. Por acá traigo un estudio donde podemos evidenciar la utilización de un componente especial como lo es la administración de fluorodeoxiglucosa combinado con la tomografía. Este estudio tiene como objetivo evaluar el valor diagnóstico de una tomografía con fluorodeoxiglucosa para el estadiaje de ganglios linfáticos pélvicos y metástasis a distancia en pacientes con cáncer de pene de alto riesgo. Este estudio se realizó en 177 pacientes potencialmente elegidos
para realizarse este estudio, los cuales 61 cumplieron con los criterios para el análisis y representaron condiciones evaluables. Esto se estudió en aquellos pacientes con estadio clínico N2, N3 y con tumores de gran tamaño. El estudio se realizó inicialmente prehidratando al paciente vía oral 6 horas antes del estudio y posteriormente se inyecta fluorodeoxiglucosa eh, para realizar dos tipos de estudios. Primero, una tomografía sin contraste y segundo, realizarlo con el contraste. Eh, Ellos identificaron su score donde lo clasifican en grado 0, 1, 2 y 3. Grado 0 donde no existe probabilidad. Grado 1 probablemente benigna en un 30%. Grado 2 probablemente maligna en un 70%. Y grado 3 maligna en un 90%. En cuanto a los resultados, pues existe eh, una gran identificación de estos pacientes con lesiones sospechosas de MT a distancia y MT confirmada, en los cuales la mayoría fueron ganglios linfáticos torácicos y abdominales y lesiones pulmonares. En general, se identificó que este estudio tiene una sensibilidad del 83% y una especificidad del 60% y excluyeron a aquellos pacientes con neoadjuvancia o post-radioterapia. Acá podemos observar una imagen donde en la flecha verde identificamos metástasis en ganglios pélvicos posterior a la administración de fluorodeoxiglucosa, eh, sobre todo en aquellos lesiones pequeñas. Al final se concluye el estudio con la recomendación de realizar este tipo de imagen, ya que tiene una alta sensibilidad y moderada especificidad para estadiaje de pelvis y un alto valor predictivo positivo, por los cuales lo podemos implementar para mejorar la selección de pacientes en cuanto al manejo o la terapia multimodal. Como conclusiones podemos mencionar que el cáncer de pene es una enfermedad que exige una intervención médica, quirúrgica inmediata y el cumplimiento del paciente para obtener los resultados más favorables. Es importante que se realice una buena historia clínica y un examen físico, ya que es un paso importante inicial en este proceso, seguido de una biopsia para establecer un diagnóstico patológico, porque esto nos permite diseñar un enfoque y un tratamiento integral, optimizando la eficacia terapéutica y minimizando la morbilidad relacionada con el tratamiento. Como habíamos mencionado, la resonancia magnética es un estudio ideal para nosotros identificar las imágenes y lesiones adyacentes, identificar metástasis a ganglios locorregionales o pélvicos retroperitoneales. Y asimismo poder identificar la metástasis a distancia. Gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado.